Gloria a Dios, le damos gracias a Dios en esta tarde porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Es un privilegio para mí una vez más estar en estas instalaciones de Radio Cristo la Piedra Angular y también de su programa Sendas de Vida. Le agradezco a Dios en gran manera porque me da el privilegio de poder otra vez poder respirar en este día y también poderle saludar a toda esa audiencia que nos sintoniza y también le mando un cordial saludo a nuestros pastores, a nuestros líderes de esta radio. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén y también a todas aquellas personas que hacen posible esta radio. Gloria a Dios. En esta tarde el Señor ha venido poniendo una palabra en mi corazón y espero con todo mi corazón que sea de mucha bendición para tu vida, amigo, hermano, donde quiera que te encuentres, en cualquier país, en cualquier ciudad. No sé dónde me estarás escuchando o no sé dónde me vas a escuchar, pero yo espero con todo mi corazón que el Señor haga un milagro en esta tarde, así que quédate conmigo. Vamos a estar hablando sobre un hermoso tema y yo le puse por nombre la importancia de un ungido, gloria a Dios. Vamos a estar hablando de la unción de un ungido y por qué es tan importante que nosotros sepamos distinguir la unción en una persona, pero vamos a estar tomando citas bíblicas para poder ver cómo los hombres de Dios, que Dios los ungió para hacer grandes cosas en su reino, en su pueblo. Y en esta tarde yo espero que el Señor ilumine primeramente mi mente y mi corazón. Yo sé que Él ya lo hizo conmigo y estoy muy feliz por eso, porque el Señor me ha dado de su sabiduría, de su conocimiento y ahora Él me permite estar aquí y así poder llevar este mensaje. Así que si usted se encuentra allí en cualquier lugar, en su casa, en su automóvil o no sé dónde está, saque su teléfono allí, busque Éxodo capítulo 17, verso 8. Vamos a estar leyendo ahí la porción bíblica que Dios tiene para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Y en eso yo me presento delante de mi Padre Celestial con unas palabras de oración para que sea Él tomando el control. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno, has sido maravilloso conmigo, Señor, con mi persona. Y te agradezco porque me permites la oportunidad una vez más de estar en este lugar y así poder hablar de tus hermosas maravillas. Te doy gracias, Señor, te agradezco con todo mi corazón y ya tú sabes que mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, todo te pertenece, Señor, y tú me elegiste para adorarte y para llevar este mensaje de salvación a toda persona en el mundo, Señor, donde nos escuchen. Y yo te pido, Señor, que tomes el control de mi mente, de mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo en esas naciones, en esas ciudades, sanando, haciendo milagros, Señor, no para que yo sea exaltado, Señor, sino para que tu nombre sea real y para que el mundo dé gloria a tu santo nombre y reconozcan, Padre Celestial, que tú estás en medio de nosotros para hacer milagros, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que te muevas en esta tarde, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así nos hemos presentado ya delante de nuestro Padre Celestial. Esa es la forma de cómo podemos ser respaldados por el Señor en todas las situaciones en donde emprendamos, en donde tengamos que ir a hacer algo, cualquier cosa que vayamos a hacer, presentarnos delante de Él, porque Él es el único que nos puede proteger y guardar de todo peligro. Gloria a Dios. Así que sin más tardar voy a leer en Éxodo capítulo 17, verso 8, dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim
Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Gloria a Dios. Ahí en esta historia podemos ver qué está diciendo la palabra de Dios. Y cuando hablamos de batallas, cuando hablamos de el favor de Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos todos los días, cuando hablamos en esa área, en ese aspecto de que necesitamos la protección de Dios y la cobertura de Dios para todas aquellas cosas, todo depende de cómo nosotros vamos a tomar esa decisión. Y aquí en Éxodo capítulo 17 la Escritura nos da un ejemplo de cómo este hombre Moisés viene en el desierto y se da cuenta que están siendo atacados por Amalec. El pueblo de Dios era un pueblo muy grande, muy numeroso. Y allí vemos a este hombre lleno de la presencia de Dios. Ha sido un hombre capacitado, ungido en sabiduría, en conocimiento, para guiar a un pueblo tan grande. Y acá a mí me sorprende algo y quiero que se quede conmigo porque esto nos va a bendecir la vida en esta tarde, gloria a Dios. Porque cuando nosotros escudriñamos la unción y de cómo estos grandes hombres se comportaron delante de Dios y ellos presentaron su vida de una manera que nosotros quizás nunca lo haríamos, pero sí lo haríamos después de que nosotros escudriñamos el comportamiento de ellos y nosotros escudriñamos cómo ellos han vivido en el mundo en obediencia a Dios, y ya nosotros también podemos hacer lo mismo en obediencia a Dios cuando estamos en esas situaciones similares, gloria a Dios. Entonces acá vemos a Moisés, que es el líder del grupo, el líder del pueblo de Dios. Dios lo eligió para eso. Y algo que me sorprende es que siendo él el líder, él no fue a agarrar un grupo y prepararlo para ir a pelear el día de mañana, porque se estaban preparando para atacar a aquel pueblo que venía a pelear en contra de ellos. Y en esta tarde, yo no sé cuál es la situación en la que tú estás enfrentando, yo no sé cuál es el problema, pero yo sé que todos tenemos una situación, todos tenemos cosas que hacer, y a veces son cosas difíciles en donde no sabemos cómo hacer y no sabemos si hacerlo de la mejor manera o cómo hacerlo. Pero en esta tarde vamos a pedirle al Señor que con esta escritura y con este hombre de Dios que fue ungido por Dios y escogido por Dios, nos ilumine nuestras mentes y así nosotros podamos entrar en esas bendiciones y podamos hacer esas cosas que Dios nos está mandando a hacer y que las hagamos de la mejor manera en obediencia a Dios, gloria a Dios. Entonces Moisés, siendo él el líder acá en esta historia, lo encontramos eligiendo a Josué, y le dijo: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y le dijo Moisés, oiga, a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Gloria a Dios. Ahí nos damos cuenta que la tarea más difícil según nuestros ojos, según nuestro entendimiento, se la dio a Josué, porque Josué tenía que elegir los hombres y tenía que prepararlos para ir a enfrentar a Amalec. Amalec eran los enemigos del pueblo de Israel, que en este tiempo podríamos decir que el enemigo de nosotros es el pecado, las cosas vanas del mundo. Podríamos decir que
estamos siendo atacados constantemente con situaciones que nos quieren desviar del propósito de Dios. Pero Moisés, siendo el líder y teniendo él el poder, teniendo la vara de Dios, la vara que abría el mar, la vara que hacía milagros y todo esto, nos damos cuenta que Josué toma el control de aquella batalla, de aquella guerra, de aquel enfrentamiento que tenía que pelear en aquel momento. Pero me sorprende lo que Moisés hace con la unción y con la sabiduría, con el poder que Dios le ha dado. Y es que él le dice que él iba a agarrar la vara y se iba a ir a lo más alto de la montaña, y que Josué fuera a enfrentar a ese ejército de Amalek que venía ahí en contra del pueblo. Y esto me sorprende porque Moisés toma la decisión de ir a buscar a Dios, porque cuando leemos las escrituras, Moisés tenía la costumbre de ir, subir a las montañas, subir a los montes para orar, buscar de Dios, y ahí Dios le daba la mayoría de las revelaciones, la palabra de Dios, los consejos para el pueblo. Allí nos damos cuenta que Moisés tiene costumbre de andar en los montes buscando a Dios. Y dice que cuando se presenta esta batalla, lo que Moisés hace es elegir a Josué, dejarlo allí, que fuera a pelear la batalla física, que agarrara la espada y fuera a enfrentar a este Amalek que venía a destruir el pueblo de Dios. Me sorprende porque acá la Biblia, la palabra de Dios, nos da una estrategia poderosa para que nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo podamos vencer al enemigo como grupos, como iglesias que estamos dispersas en todo el mundo, en todas las ciudades, y esto nos ayuda para nosotros entender cómo movernos como iglesia y cómo tener la victoria ante el pecado. Gloria a Dios. Entonces Moisés, él conoce el camino de la victoria, él conoce cómo vencer en este mundo. Él sabía que no era agarrando la espada, él sabía que no era agarrando el escudo, él sabía que no era armándose como se armó David cuando iba a enfrentar a Goliat, pero también David tenía un corazón de confianza en Dios, que él sabía que no necesitaba la armadura para poder ganar. Entonces vemos a Moisés con este tipo de entendimiento, con este tipo de corazón, confiando únicamente en el Todopoderoso, y no mete sus manos para agarrar una espada, no mete sus manos para agarrar un escudo, ni enfrentar cara a cara a los enemigos que tenía que enfrentar, sino que él manda a Josué, que también era de su confianza, y fueron a pelear contra Amalek. Entonces, esto es impactante porque Moisés sabe de qué manera obtener la victoria. Moisés comprende que no era con la fuerza humana, sino que él le dice: tú prepara a los hombres, lleva a los hombres a la batalla, y yo subiré y llevaré la vara de Dios en mi mano. Gloria a Dios. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Tú tienes la vara de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha dejado en este mundo para que tú la tomes en tu mano y tú digas: yo también me voy a armar con ese pensamiento, yo también me voy a armar con esa armadura? Gloria a Dios. Porque en muchas ocasiones pensamos que la cosa es física, en muchas ocasiones pensamos que la cosa es esfuerzo, las batallas se ganan con esfuerzo, y no es así. Por medio de esta historia y por medio de la palabra de Dios nos estamos dando cuenta que los grandes hombres de Dios
para obtener la victoria no confiaron en su armamento, no confiaron en sus posesiones. Dice la palabra de Dios allí que Moisés se fue únicamente con otros 2 compañeros y subieron al monte. Y lo que me sorprende allí dice que subieron al monte y cuando se enfrentó a Amalek y el ejército de Josué, dice la escritura que empezaron a pelear. Estaban los 2 ejércitos peleando, pero Moisés, él estaba en la altura, aleluya, gloria a Dios. Él estaba en la altura observando cómo la batalla iba arreciando. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés miró que el pueblo estaba peleando y él comenzó a interceder con su mano y comenzó a levantar la vara de Dios en su mano y comenzó a levantar sus manos y mantenía sus manos levantadas mientras el pueblo peleaba. Gloria a Dios. Por eso yo te decía, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu mano? No es necesario que estés en la multitud, no es necesario que estés en medio de la congregación, no es necesario. Lo único que es necesario es que tú agarres lo que tú tienes en tu mano, la palabra de Dios quizá. O quizás aquella palabra que el Señor te dio en sueños, en revelaciones. Y tienes que decirle, Señor, yo tomo esto porque tú me lo has dado, tú me lo has entregado. Gloria a Dios. Entonces había un Moisés con 2 hombres más a su alrededor que estaban allí mirando cómo la batalla arreciaba y ellos veían cómo en ocasiones el pueblo de Dios retrocedía y era vencido por el enemigo Amalek, y en ocasiones Israel, el ejército de Josué, arreciaba y retrocedía a Amalek. Pero se estaba peleando una pelea en lo secreto, en lo oculto. Y aunque los 2 ejércitos no podían ver lo que estaba sucediendo, los 2 ejércitos no podían ver lo que estaba sucediendo. Ellos lo único que sabían era defenderse, poner fuerza en sus manos, en sus pies, en su cuerpo y defenderse y pelear. Eso era lo que ellos entendían allí cuando estaban en la batalla. Pero Moisés y sus 2 hombres que estaban a su alrededor, ellos estaban viendo algo distinto. Estaban viendo que la batalla era diferente. No solo era allá en el valle, no solo era entre Israel y Amalek, no. Sino que había un hombre, Moisés el líder, el ungido, el que tenía la unción, que estaba intercediendo por aquel pueblo y levantaba sus manos, dice la palabra de Dios. Levantaba sus manos y dice la escritura, lea esa historia cuando usted tenga un tiempo, Éxodo 17, verso 8. De ahí en adelante usted puede ir a leer esta historia de cómo un hombre preparado con la presencia de Dios y con la unción de Dios es tan poderoso que no es necesario tanto la fuerza. Porque dice la escritura que cuando él levantaba sus manos, dice la escritura que Israel vencía a Amalek y Amalek retrocedía, gloria a Dios. Cuando él levantaba sus manos, Israel vencía y Israel ganaba la batalla. Pero dice la escritura que comenzó Moisés a cansarse. Comenzó Moisés a sentir el peso del esfuerzo, el peso del cansancio. Pero algo me impacta porque lo único que Moisés estaba haciendo era con las manos levantadas. Lo único que él tenía era las manos levantadas, pero se estaban cansando porque era una batalla tan grande que estaba durando demasiado tiempo. Porque cuando tú entiendes este principio, de que cuando tú eres cristiano y van a venir luchas que te van a cansar, van a venir batallas que te vas a sentir como que tus fuerzas ya no dan para más. Vas a sentir, parece que ya te estás rindiendo, parece que
el Señor se olvidó de ti, parece que, y estás viendo cómo tu ejército, tu pueblo, tu iglesia, tu familia quizás se está yendo y hay un descontrol ahí y están perdiendo la batalla, pero tú sientes que a ti se te ha puesto difícil y quizás te estás cansando y tú dices, pero ¿qué está pasando? Pero no te preocupes, porque Dios va a usar a alguien de ahí de tu alrededor para levantarte las manos, para fortalecerte, para decirte continúa. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron estos hombres? Dice que buscaron una piedra y la pusieron por silla y ahí se sentó Moisés. Y después de eso, dice que cada hombre le agarró las manos y le mantuvieron las manos levantadas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel que estaba peleando en el valle ganaran la batalla. Entonces ya no era solo un intercedor, sino que eran 3 que estaban intercediendo por Israel. Gloria a Dios. Hay muchas personas cristianas que tienen el poder de Dios y tienen la unción del Espíritu Santo de Dios, pero no confían en Aarones y en Hur, porque estos eran los 2 hombres que estaban al lado de Moisés. Sabes, si estos 2 hombres no hubiesen estado en ese día en donde se estaba definiendo la victoria de Israel, si estos 2 hombres no hubiesen estado ese día allí con Moisés, la historia quizá hubiese sido otra. Pero no, ahí estaban 3 personas levantándole las manos a aquel que ya se estaba cansando. Gloria a Dios. Y sabes, cuando Dios te ha elegido para una misión, cuando Dios te ha elegido para predicar el mensaje, como lo estamos haciendo nosotros acá, Dios siempre está preparado, Él está listo, Él sabe lo que va a acontecer. Y por eso es que Él va a enviar a tu alrededor personas que te van a ayudar. Y quizá este mensaje es un mensaje que está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, mira lo que tienes en tu mano. ¿Cómo estás protegiendo a tu familia? ¿La estás protegiendo con la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿O cuáles son tus principios? ¿Cuál es tu fundamento? En esta tarde yo espero que tú logres comprender cómo Dios ha dejado ya establecido que los hombres de Dios y los que confían en Él tengan la victoria en este mundo. Gloria a Dios. Porque tenemos un Dios que es grande y es poderoso. Y Él está allí dándonos la palabra, dándonos el mensaje. Él está allí fortaleciéndolos constantemente. Quizás estás cansado. Quizás tú dices, yo ya no puedo más. Quizás tú dices, todos me abandonaron. Así estaba José también en el foso. Los hermanos lo vendieron, los hermanos lo despreciaron. Pero yo quiero decirte que aunque te pase esas cosas, y aunque estés en el lugar más bajo donde tú dices, pero ¿qué pasó? Aún Dios está allí. Y sabes qué es lo más hermoso de Dios, es que Él utiliza esas situaciones para capacitarte a ti. Para que tú aprendas a tener paz y gozo en medio de esa situación difícil. Me imagino que cuando José cayó en ese pozo en donde lo querían matar, él lo único que hizo fue clamarle a Dios. Porque los ungidos de Dios saben qué hacer. Los ungidos de Dios no pierden el tiempo pensando cosas vanas. No, ellos se presentan delante de su Dios y ellos saben interceder.
Ellos saben clamar. Por eso es que si tú estás en este mundo y tienes una habitación, tienes una casa y tienes una familia, tú necesitas entrar en el reino de Dios, porque si tú entras en este reino de Dios, va a haber un pueblo intercediendo por ese reino. Si tú entras en una congregación y crees el mensaje de Cristo, ese pastor que está ungido de parte de Dios va a orar por su iglesia, va a orar por su rebaño que Dios le ha dado. Y Dios tiene el poder para respaldar esa oración y protegerte a ti. En Cristo hay seguridad, hay confianza. ¿Sabes? Yo creo con todo mi corazón que toda la iglesia donde yo me congrego ora por mí. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y ahí nos congregamos todos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando uno de los más pequeños de la iglesia dice, Señor, oro por esta congregación, ahí me está incluyendo a mí. Y cuando yo estoy incluido en esas oraciones de los ungidos poderosos de Dios, Amalek no puede. El enemigo no puede. El pecado no puede. ¿Por qué? Porque hay gente que paga el precio. Gloria a Dios. Hay gente que tiene un corazón aprobado delante de Dios para interceder. Y nosotros lo podemos sentir. Podemos sentir cuando entramos en ese reino espiritual de Dios. Porque todo comienza a ser distinto. Viene la lucha, viene la batalla, sí viene. Pero hay un entendimiento claro. Hay un entendimiento claro porque dice la palabra de Dios que Dios pone de su Espíritu Santo en nosotros. Y en muchas ocasiones cuando el Espíritu Santo de Dios ve la batalla de cerca y ve que estamos corriendo peligros, Él nos dice, tienes que orar, tienes que ayunar, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios nos da muy buenos ejemplos. La palabra de Dios nos dice cómo podemos nosotros vencer en este mundo. Gloria a Dios. Pero si tú no crees a la palabra de Dios y si tú no crees a los hombres de Dios que están predicando la verdad en este tiempo, yo te digo que tú estás desperdiciando un poder tan grande que puede darte paz y gozo aún en medio de todo lo que tú estés pasando. Gloria a Dios. Estamos creyendo que Dios hará con nosotros lo mismo que ha hecho en aquel tiempo. Estamos aquí creyendo de que Dios no nos ha abandonado. Estamos aquí creyendo que Dios tiene gente preparada. Y yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿qué estás haciendo tú? Amigo, tú que estás en esa situación, tú que te preguntas, pero yo soy un cristiano y todos los días oro, todos los días me presento delante de Dios. ¿Sabes? A veces la batalla en la oración es muy fuerte y lo que voy a decir va a sacudir tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque una de las maneras de cómo nosotros nos damos cuenta que estamos fuertes espiritualmente y de que estamos peleando una verdadera batalla en el Espíritu de Dios. Una de las maneras de cómo nosotros nos podemos dar cuenta es cuando tú examinas tu oración, tu nivel de oración, cómo está. En tu lugar secreto, ¿cómo está tu oración? ¿Sabes? Cuando tu nivel secreto está muy bien en la oración,
Tú puedes orar 2, 3 horas y ni siquiera te cansas. Aleluya. Cuando tú has rompido la atmósfera espiritual maligna del enemigo que viene a tu vida, el cansancio, el sufrimiento, el agotamiento, el sueño que llega cuando tú comienzas a interceder. Una de las maneras como tú puedes identificar cómo está tu vida espiritual es cuando tú oras. Cuando tú oras por 15 minutos y ya estás dormido, estamos perdiendo la batalla. Aunque hagamos lo que hagamos, no va a suceder mucho. No quiero decir que no somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero estamos cansados, no estamos siendo efectivos en donde tenemos que ser efectivos. Porque Satanás respeta a los hombres de Dios ungidos con el Espíritu Santo que permanecen en la oración, que ya no interceden tanto por ellos. Cuando se arrodillan, ellos dicen: Padre, aquí está mi corazón, mi alma y mi espíritu. Si he pecado, me arrepiento de mis pecados. Y ahora mi vida te pertenece. Y comienzan a interceder por su familia. Comienzan a interceder por sus amigos, comienzan a interceder por sus hijos, comienzan a interceder por sus padres, comienzan a interceder por sus finanzas. No está mal interceder por tus finanzas, no. ¿Sabes por qué? Porque las finanzas son las que te quitan el mayor tiempo de tu vida. Y es por lo que más tienes que interceder. ¿Por qué? Porque un hombre financieramente prosperado es un arma poderosa en las manos de Dios. Porque si Dios te dice: ve a predicar a tal ciudad, tú agarras y te vas. Y no tienes que andarle pidiendo permiso a nadie. Te invitan de cualquier ciudad, tú agarras y te vas. ¿Por qué? Porque Dios te tiene bendecido no solo con su presencia. Dios te ha bendecido para que bendigas a otro en todas las áreas. Gloria a Dios. Cuando Moisés le da esta autoridad a Josué, Moisés sabía que el poder que había en la vara, el poder que había en su intercesión era grande. Él entendía que no era necesario ir directamente a la batalla. No, él se fue a lo más alto de la montaña y a mirar cómo los dos ejércitos se enfrentaban, y ahí levantaba sus manos. Y las levantaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, él sabía cómo obtener la victoria en este mundo. Gloria a Dios. Por eso, amigo, ¿qué has estado mirando tú en tu entorno? ¿Has estado mirando sequedad en la oración? ¿Has estado perdiendo la batalla allí? ¿Estás cansado porque piensas que ya Dios te abandonó y te dejó? Quizás piensas que ya no hay esperanza. Mira, yo te quiero decir en esta tarde que no importa lo que hayas pasado, no importa tu situación, Dios te sigue amando. Lo que Dios está pidiendo de ti es que te enfoques más, que lo busques más. ¿Y cómo se hace esto? Quizás te preguntarás. ¿Hay alguna forma de cómo entrar en esas oraciones poderosas que estremecen el cielo y las tinieblas huyen? ¿Hay alguna forma? Sí, hay formas claras. Hace unos días el Señor me permitió ir a predicar a una iglesia.
y me dio una palabra sobre la paz y guardar el corazón. Gloria a Dios. Ese era el tema del cual estábamos predicando. Y una de las formas de cómo entrar en la presencia de Dios es guardando tu corazón de todas aquellas trampas, de todos aquellos dardos que el maligno envía a tu vida. ¿Y cómo podemos guardar este corazón? La palabra de Dios decía y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y tienes que buscar el área más silenciosa, el tiempo más silencioso de tu vida. Y te estoy dando unos códigos importantísimos como hijo de Dios. ¿Cuáles son las áreas silenciosas y las áreas importantes en la vida de oración de un ungido? Un ungido sabe en qué momento interceder. Un ungido sabe cuándo tiene que obedecer a su voz interior. Un ungido sabe que si desobedece la mínima parte de las señales de Dios, puede perder la bendición del día. Escúchame lo que voy a decir ahora. Cuando digo un secreto, un silencio, estoy hablando de que hay una hora en el día especial en donde el mundo está en silencio completamente. El mundo, todo a tu alrededor está dormido. Las personas, todo el mundo. Excepto otros lugares donde es de día. Pero el momento más hermoso en donde los ungidos logran la victoria en la oración es, en la mayoría de las ocasiones, es por las mañanas. Cuando hay un silencio, cuando hay una atmósfera tranquila, no se oyen carros, no hay ruidos, no hay nada. Y de repente tú te despiertas quizás a la 1, a las 2, 3 de la mañana. Pero escúchame en lo que voy a decir, porque esto va a bendecir tu vida. Y si lo haces y si lo obedeces. Si eres cristiano que has estado perdiendo la batalla en la oración, escucha bien esto. Si te despiertas mientras duermes por las noches, no creas que eso es casualidad. Ese es un llamado del Espíritu Santo de Dios que ha puesto en tu corazón para que te levantes a interceder. No es casualidad, ¿sabes? Si te despiertas varias veces en la noche y no te levantas, te digo, varias veces desobedeciste al llamado de Dios a interceder. ¿Y sabes cuándo es cuando el hombre obtiene la victoria en la oración? Cuando el hombre obedece a la guianza del Espíritu Santo de Dios. No es cuando tú te arrodillas, que a ti se te ocurrió arrodillarte a las 12, está bien, a las 12 del día, está bien, tú te puedes arrodillar, pero no vas a tener el respaldo suficiente. Tú tienes que estar tan atento de tu corazón, de tu interior, de cuando la voz del Espíritu Santo te está diciendo, ve a orar. En muchas ocasiones la oración no es que tú la pospones, que tú dices, yo voy a orar. No,
El Espíritu de Dios sabe exactamente el momento, el minuto, el segundo exacto donde tú tienes que postrarte. Si tú no lo haces y lo haces en tu tiempo, lo haces estás en desobediencia a la voz del Espíritu. Estoy hablando algo poderoso que te va a llenar de paz, de gozo y de todas las bendiciones de Dios. Porque tú que eres cristiano y que tienes experiencias con el Espíritu de Dios, tú sabes lo que estoy hablando. Sabes cuando después de 10 minutos estás durmiendo en la oración. O sea, si yo estoy hablando de eso es porque estamos en la misma batalla. Por eso es que aún para orar tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿cuándo es que tengo que orar? ¿Es ahora, ahorita? ¿Es cuándo? Tengo que aprender estos puntos de la oración, gloria a Dios. Y cuando tú tienes la victoria en la oración, escúchame bien, el mundo sabe quién tú eres. El mundo sabe que tú tienes la autoridad en el mundo. El enemigo sabe, los demonios saben. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, que nuestra lucha no es contra carne, es contra gobernadores, contra principados, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en aquel tiempo cuando Moisés estaba con su pueblo, cuando estaba peleando esa batalla, él entendió que tenía que interceder. Él entendió que tenía que subir a lo más alto en la oración. Tú como hijo de Dios, allí donde tú estás, ¿tú crees que tú tienes que vencer en la oración? Sí lo sabes. Y sabes que no tienes la suficiente fuerza. Estoy hablando con los que están débiles en la oración en este momento, gloria a Dios. Y yo sé que hay personas que quizás no conocen a Dios, pero están recibiendo un mensaje que está impactando sus vidas. Y están diciendo en su corazón, si yo hubiese escuchado este mensaje unos años antes, si yo hubiese entendido esto antes, pero ahora se están llenando de fuerzas, de valentía para pararse en la verdadera batalla, gloria a Dios. ¿Sabe qué dice Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecidos en la oración y en el poder de su fuerza. No está diciendo que vayamos a buscar a un predicador. No. Efesios 6:10, que habla de la armadura de Dios, que habla de enfrentar directamente las huestes espirituales de maldad. Nos está diciendo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde está la fuerza de Dios? ¿En dónde es cuando entran las fuerzas de Dios en nuestra vida y obtenemos la victoria en la oración? Cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo y nos dice, levántate a orar, a interceder. Porque ahora comprendes la intercesión de Moisés, lo que sucedió en el pueblo, en el valle. Ahora lo comprendes. Josué obtenía la victoria cuando Moisés levantaba sus manos. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, Josué retrocedía en la batalla. ¿Tu familia está retrocediendo en la batalla?
Están dejando de ir a la iglesia, presiona en la oración. Busca el lugar secreto. Busca el silencio de la noche. Gloria a Dios. No importa si eres muy pequeño o eres muy grande, si eres anciano o joven. No importa quién seas. Si escuchas este mensaje, si escuchaste este mensaje y lo pones en práctica y haces lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria, gloria a Dios. En Efesios 6:14 dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el verso 15 sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por eso decía anteriormente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, un evangelio de paz. Gloria a Dios. En el verso 16 sigue diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es aquella que el Espíritu Santo de Dios te da y aquellas experiencias que has tenido con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está hablando de la batalla que tenemos contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está diciendo lo que tenemos que hacer. Tomar la palabra de Dios. Y mientras oramos, declarar esa palabra, memorizar la palabra y mientras oramos, usar la palabra de Dios a nuestro favor, gloria a Dios, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestra vida espiritual y declarar esas promesas de Dios en nuestra vida, gloria a Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación es la que te va a bendecir sobrenaturalmente si aún no conoces a Cristo Jesús. Si eres una persona que ha estado escuchando este mensaje y no tiene convicción de salvación y de vida eterna con Cristo Jesús, esta palabra es para ti. Y lo próximo que voy a decir es lo que tú tienes que hacer para bendecir tu alma, tu espíritu y todo tu ser. Esta salvación es aquella que se recibe. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios que Dios envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú necesitas esta salvación para tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta tarde, yo quiero hacer una oración por ti. Allí donde tú estás, vamos a interceder. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, salva, rompe las cadenas, tu sangre liberta, tu sangre rompe las cadenas de maldad. Espíritu Santo de Dios, te necesito.
para que ahora salves a tu pueblo de la esclavitud del maligno. Espíritu Santo, ahora en el mundo, en esas redes sociales, milagros comiencen a suceder ahora, Espíritu de Dios. Ahora milagros comiencen a suceder, Espíritu de Dios. Tu sangre, Señor Jesús, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Quiebra el poder del mal en las vidas, en las familias, en los pueblos, en las ciudades y en las naciones. Espíritu Santo de Dios, aviva las congregaciones, aviva los pueblos, aviva las mentes, los corazones de tus jóvenes, adultos y ancianos, papá. Toca, Señor. Toca, Espíritu Santo de Dios. Convence, Señor Jesús. Abrázalos, Señor Jesús. Abraza a tus hijos, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios. Ahora que hayan sanidades, Padre Celestial. Que hayan sanidades, Padre Celestial. Porque tú eres bueno. Tú eres poderoso, papá. En esta tarde, Padre, voy a orar por aquellas personas que han escuchado este mensaje y que no te conocen y que no son tus hijos. No te han entregado su vida a ti, porque tu palabra dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si tú no has hecho esta confesión en tu vida, pero ahora el Espíritu de Dios te tiene con lágrimas en tus ojos y sabes que eres un intercesor que ha perdido la batalla en la oración, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde he escuchado el mensaje y ahora lo creo, que he estado viviendo mal, he estado en pecado, pero ahora me arrepiento de mis pecados. Ahora mi vida te pertenece, ahora mi vida es tuya, ahora te adoraré solo a ti. Dame tus fuerzas para hacerlo. Dame de tu poder, dame de tu presencia para yo agradarte todos los días de mi vida. En este momento te entrego mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma y mi espíritu y todo mi ser. Hazme una nueva criatura. Lávame con tu sangre preciosa. Quiero entrar en tu reino para adorarte con todo mi corazón. Te doy gracias, Señor Jesús, porque me has aceptado. Te doy gracias. Amén y amén. Amigos, si tú te encuentras en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte donde estés, y has hecho esta oración y has creído en este mensaje, búscate una iglesia donde se predique que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús, el que murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Solo en Él hay salvación, donde se predique que Él es el único
quien nos puede dar vida eterna, gloria a Dios. Y si vives en esta ciudad, cerca, alrededor de Trenton, estamos en la 50 North Clinton Avenue y la 65, allí nos congregamos para adorar a nuestro Señor. Si usted ha escuchado este mensaje y ha hecho la oración, llegue allí y dé su nombre y diga que es nuevo en la iglesia y diga que quiere congregarse con nosotros, y ahí los hermanos le atenderán y nos uniremos todos juntos para seguir en este caminar de vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que ha sido un privilegio para mí poder presentar la palabra, el mensaje. Si el Señor ha bendecido sus vidas por medio de estas transmisiones y cree que Dios también puede seguir bendiciendo la vida de otros en el mundo, dele compartir a este mensaje para que Dios siga sanando y siga haciendo lo que ya ha hecho en su vida por medio de estas transmisiones. Si el Señor ha hecho un milagro en su vida, escríbanos ahí en el programa Sendas de Vida en Facebook para saber lo que Dios ha estado haciendo ahí y así saber de que hay un pueblo que está unido con nosotros para adorar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que se despide de ustedes su hermano y amigo Walter Barrera, y primeramente Dios, la próxima semana, el día martes a las 6 de la tarde, estará otro compañero del grupo trayendo el mensaje para bendecir la vida de toda persona que escuche. Gloria a Dios. Así que se despide de ustedes su hermano y amigo Walter Barrera. Dios les bendiga.